Cordial saludo, apreciados estudiosos. Dadas los inconvenientes o las dificultades que han tenido ustedes en el proceso de activación y descarga del programa AutoCAD para el desarrollo del módulo 2 de nuestra asignatura Expresión Gráfica, el propósito de este video que les voy a presentar es confirmarles a ustedes una alternativa que tenemos para el uso de la versión web de AutoCAD. Entonces, para esto, ustedes ingresan en Google, van a escribir AutoCAD Web App y en el enlace que aparece aquí Latinoamérica Autodesk, entonces hacen clic en aplicación web de AutoCAD. Previamente ustedes deben haber creado su usuario o sea, su cuenta en Autodesk, tal como les expliqué a ustedes en la clase que tuvimos de introducción al AutoCAD y van a ingresar entonces con la cuenta, que es el correo institucional que ustedes ya con el que crearon ese usuario. En este caso, pues este es mi correo electrónico y la contraseña que hayan definido para su cuenta de AutoCAD. Listo, entonces ya una vez ingresamos, vamos a encontrar ese ambiente de trabajo en el que ustedes pueden tener un almacenamiento de sus archivos en la nube, si tienen una cuenta en Dropbox, en Drivebox o OneDrive, es la opción con la que ustedes pueden almacenar sus archivos haciendo uso del programa de las credenciales institucionales. Con Office 365 tenemos acceso a esta opción de almacenamiento en la nube. Pueden crear carpetas para almacenar sus trabajos, ¿sí? Y aquí entonces también pueden grabar y crear esos dibujos. Entonces vamos a crear un dibujo con el nombre del archivo, seleccionamos el sistema métrico y ya ustedes pueden conocer esta interfaz, este ambiente de trabajo que difiere en algunas características específicas respecto a lo que yo les presenté en el encuentro anterior. Quiero hacerles claridad en algo, apreciados estudiosos. Como les indiqué en uno de los anuncios, esta versión web es usada principalmente como visor, es decir, no para editar ni crear elementos en AutoCAD, porque digamos que el ambiente de trabajo tiene unas diferencias que hace que no sea tan cómodo para trabajar. Entonces, la invitación para todos ustedes es que continuemos con el proceso de solicitud del certificado estudiantil para hacer la validación de su cuenta y su calidad de estudiantes, de forma que puedan terminar el proceso de instalación y ya trabajar con el programa en sus ordenadores. Sin embargo, debo hacer otra claridad y es que esta versión o la habilitación de muchos comandos, porque no son todos los que uno tiene a diferencia del programa instalado en nuestros ordenadores, es que esta habilitación fue una condición o un servicio adicional que ha prestado AutoCAD desde el inicio de la pandemia, por lo cual no tenemos certeza de cuánto tiempo vayan a estar activados estos comandos para trabajar en la versión web. Es así que pues no podemos dejar a un lado la opción de instalarlo en nuestros computadores, toda vez que, digamos, lo han extendido mes a mes esta habilitación, este servicio, pero no tenemos certeza que, por ejemplo, el próximo mes ya suspendan ese servicio adicional de la versión para trabajar en línea. Entonces, ya para presentarles esto, ya tenemos entonces acá las cintas de opciones que nosotros normalmente las tenemos en la parte superior en el programa, las tenemos acá, que ustedes ven son más limitadas para las propiedades de los objetos, las capas, los bloques y para trabajar en el modelo o los layout en los cuales ustedes editan los modos de presentación, tal como se explican los videotutoriales que ustedes encuentran en el material de estudio del módulo. Siempre entonces vamos a trabajar desde el modelo, ¿sí? Aquí tienen en la parte inferior izquierda los diferentes elementos con los que se pueden crear objetos de líneas, arcos, curvas, círculos, polilíneas, sombreado, ¿sí? Y tengan en cuenta, apreciados estudiosos, que los comandos como tal van a ser diferentes. O sea, en AutoCAD en español yo puedo escribir los comandos sea en inglés o en español, pero aquí sí únicamente son escritos en inglés. Entonces,
Vamos a ver otra diferencia de este espacio de trabajo. Bueno, la barra de la ventana de comandos la tenemos acá y acá tenemos la barra de estado donde tenemos las funciones para forzar los cursores, el modo orto o el modo ortogonal. También podemos trabajarlo acá, que va a ser muy útil para sus ejercicios. La otra diferencia que les mencionaba es respecto a cómo se ingresa la información en los comandos. Como yo les había explicado, para indicar una coordenada, un punto de inicio o para indicar las coordenadas de unos puntos, difiere un poco la forma en cómo se entrega la información. Entonces, si yo voy a hacer una línea, me va a indicar el primer punto. En este momento, digamos, van a ser las mismas características. Si mi punto, la coordenada inicial, en una coordenada cartesiana, el punto de inicio va a ser una coordenada 100,50, ¿sí? Entonces doy barra espaciadora o enter y vemos que aquí en el espacio de trabajo ya el cursor está ligado a ese punto inicial que hemos seleccionado. Ahora bien, para poder seleccionar el otro punto, aquí es donde vamos a tener la diferencia. Dense cuenta que ya entonces se habilita esa pestaña, ese cuadro blanco con una base, una línea azul en la parte inferior, donde uno indica ese valor de el siguiente punto. Pero este campo corresponde únicamente a al primer valor de la coordenada, es decir, al valor del eje X, por ejemplo. Entonces, digamos que ese valor del eje X es la coordenada X va a ser, la coordenada cartesiana del segundo punto de esta línea va a ser 200, 250, ¿sí? Entonces, escribimos 200, que es el valor X, ¿sí? Y damos barra espaciadora. Ay, disculpen. Línea, entonces, bueno, tomemos el punto inicial, que es 100,50. Listo. Ahora, el segundo punto, entonces decimos que es 200 barra tab, o sea, en vez de poner coma, en vez de indicar una coma específicamente, lo que vamos a escribir es tab. Oprimimos el botón tab y ya me salta al segundo cuadro que corresponde, sea al eje X, perdón, al valor del eje Y de esta coordenada, o si estoy trabajando coordenadas polares, ya correspondería al ángulo como tal que vamos a trabajar. Miren que en este momento me está indicando como ángulo. Sin embargo, vamos a escribir, dijimos 200, 250, digamos que ese es el valor en Y, entonces escribimos 250, enter o barra espaciadora y ya en este momento tenemos representada la línea. Y no sé por qué me quedó negativa, pero entonces estas son, digamos, las limitaciones o las dificultades que a veces se presentan. Entonces, bueno, nuevamente vamos a hacer una línea 200,200. Ese es el punto inicial. El siguiente punto sería 300,400. Perdón, no es coma, sino tab 400. Y miren que ya tenemos entonces la línea trazada con coordenadas cartesianas. Si la línea la vamos a hacer con coordenadas polares, ¿sí? Para ese primer punto, entonces tendríamos 300, digamos, vamos a seguir desde el punto 300,400, que ese fue el último punto de esta línea para continuar desde este punto. 300,400, no, perdón, era 200. Entonces, bueno, digamos que son 300,400 y voy a hacer la siguiente, entonces una longitud que sea de 100 unidades, tab, y el ángulo como tal va a ser 90 grados. Y ya tenemos entonces una línea haciendo uso de coordenadas polares. Entonces, apreciados estudiosos, recordemos, desde cuando el punto inicial lo vamos a expresar como lo expresábamos, como les mostré en el ejercicio de la clase en el computador, en el programa instalado en nuestros computadores con coma. Pero ya el segundo punto, el segundo valor de la coordenada, sea un ángulo o sea un valor en el eje Y, entonces lo vamos a indicar a partir del botón Tab. Esa es una de las diferencias que tenemos. Otra de las diferencias
es que si, por ejemplo, voy a hacer un objeto y voy a especificar un parámetro para hacer ese objeto, digamos, voy a hacer un círculo. Entonces, el círculo voy a escoger cualquier punto aquí para hacerlo. Dense cuenta que aparece la misma instrucción que aparecía cuando yo les mostraba este ejercicio en la clase. Dice, especifique el radio del círculo o diámetro. Pero entonces, si yo escribo en el otro, si yo escribía D, entonces ya me especificaba el diámetro y bueno, aquí en este caso me lo especifica, ya puedo indicar el diámetro, ¿sí? Pero a veces cuando no funciona eso, la recomendación, apreciados estudiosos, es que, bueno, tenemos el punto de inicio y ustedes hagan clic con el mouse en la opción diámetro, en la opción que ustedes desean seleccionar y así ya entonces especifican el diámetro puntual que desean para este círculo. Bueno, ya por último, como recomendaciones, entonces tenemos aquí las opciones de las capas. Como les digo, los comandos deben ser en inglés, entonces pueden hacer clic aquí o escribir layer en la barra en la ventana de comandos y ya, entonces miren que aquí nos cambia, ya no se despliega esa ventana en el espacio de trabajo como yo les mostraba, sino que aparece aquí a mano izquierda, ¿sí? Entonces, a mano izquierda ya tengo la opción para crear una nueva capa. Creemos esta capa, por ejemplo, que sean muros o llamémoslo cotas y vamos a seleccionar un color. Voy a hacer que esas cotas sean de color rojo. Puedo escoger un estilo de línea específico, aunque miren que aquí yo no puedo ver el tipo de línea que yo pudiera, digamos, conocer el tipo de línea hasta que la dibuje. Y el grosor de la línea, esta es una de las limitaciones, digamos que no podemos configurar este tipo de detalles. Entonces, si yo tengo activa esta capa, ¿sí? Entonces voy a hacer por ejemplo, voy a acotar. Para esto tenemos las ventanas de opciones aquí, anotaciones. Entonces voy a seleccionar una cota, la cota y voy a escoger una cota que sea, eh, no sé, continua. Ah, caramba, no. Aquí tenemos primera extensión de la línea. No se me activa. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a dibujar cota, línea base, deshacer. Vamos a hacer otra opción. Vamos a seleccionar el objeto o estos, bueno, vamos a seleccionar el objeto y vamos a intentar hacer la anotación o la cota así. Ah, ok, bueno, aquí me pregunta el punto de desplazamiento, pero no. Realmente esta de cotas realmente no ha sido fácil para mí manejarla, por lo que les digo, el ambiente de trabajo varía mucho. Entonces, por lo menos por el momento, apreciados estudiosos, procuren entonces empezar el desarrollo de sus ejercicios, aun cuando no apliquemos la opción de cotas, ya sabemos que podemos aplicar los layers, la creación de bloques también se puede hacer, que eso es uno de los ejercicios que van a desarrollar, y los modos de editar los elementos los tienen acá dispuestos. Posteriormente voy a estar compartiéndoles una lista de comandos en inglés que son los que están disponibles para que puedan usar en esta versión y que ustedes los conozcan y puedan identificarlos respecto a los comandos en español que se presentan en el material de estudio y que les expliqué en el encuentro. Muchas gracias a todos por su atención y estoy atenta a cualquier inquietud que tengan en el manejo de esta herramienta. Un feliz día para todos.